Interesantísimo este tema de la mañana de hoy, viernes, para compartir con todos ustedes en este espacio la receta médica de salud y belleza. Y hoy hemos entrado en, yo diría que el previo de ponernos linda, ¿verdad? Porque claro perder sí. el peso en esta sociedad es interesante, estar flaca. Claro. Pero, doctores, y aquí está la doctora Esmeralda Redondo y la doctora Judith Minaya, quienes son dermatólogas. Después que una persona se somete con el doctor tan simpático, tan agradable a ese procedimiento, ¿cómo queda la piel? ¿Ustedes han tenido la experiencia de la piel de un bariátrico? Sí. Bueno, realmente la piel luego de esa cirugía en la que se comienza a perder mucho peso, hay que tener en cuenta que la piel tiende a quedar un poco flácida, que también hay que prevenir la formación de estrías, porque las estrías más que nada vienen siendo por esos cambios en el peso que pierde el paciente. Entonces, una vez el paciente es operado, inmediatamente tiene que tomar medidas preventivas. Yo siempre he dicho que la piel es un órgano muy agradecido y que responde a cómo tú lo trates. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hidratación es clave en este proceso también, por el hecho de que puede prevenir la formación de estrías. Y una vez una estría se forma, bueno, la doctora Judith sabe que eso es una lesión que se provoca en las fibras elásticas de la piel. Las fibras elásticas son las que están en la dermis, y al producirse esa lesión en esa capa de la piel, entonces ya mejorarlas luego de que están formadas se logra, pero es un poquito más cuesta arriba. Entonces yo entiendo que esa es una de las partes más importantes. Sí, además es importante lo que estaba diciendo el doctor. Me interesó mucho que dependiendo del tipo de cirugía que se escoja, van a haber manifestaciones en la piel. Mayores o menores. Mayores o menores. Entonces, eso es algo que tenemos que cuestionarle a nuestros pacientes a la hora de que ellos vengan, y que nosotros debemos trabajar, los dermatólogos, de mano de los cirujanos plásticos en ese sentido. Así es. Pierde peso el paciente, pero no solamente tiene esa flacidez, sino que tenemos que restaurar y recuperar la calidad de la piel, que ya viene dada por la cantidad de nutrientes e hidratantes, hidratación vía oral y hidrataciones tópicas que le vamos a dar al paciente. Yo realmente me gustó mucho la intervención del doctor en el sentido de que ya ahí uno va a saber, hay pérdida de hierro, las principales manifestaciones de los estados nutricionales de un paciente se ven en la piel, pelo y uñas. Estos pacientes se quejan de que se le cae el pelo, tienen las uñas secas y ásperas, también tienen la piel mustia. Cuando yo hablo de mustia, por lo regular, por ejemplo, yo te veo a ti toda hermosa. Tú tienes tu piel, una piel que se ve cuidada, hidratada. Pero estos pacientes, a pesar de que lo hacen, no se le ve, porque hay una condición de base. Entonces, hay que encaminarlos siempre a que hagan el tratamiento que le dicen los nutricionistas para que esas manifestaciones clínicas de salud, vamos a llamar así, se vean en la piel. Porque en este caso se trata, de salud de la piel, más que de estética misma. La estética la venimos entrando en la medida en que vamos mejorando la calidad de la piel. Pero, por ejemplo, nos mandan a consumir 8, 10 vasos de agua para hidratarnos, mantenernos hidratados, y eso ayuda mucho a la piel, ¿verdad que sí? Ayuda. Cuando consumimos mucha agua, ayuda. Ayuda, pero no es suficiente. ¿Por qué? No, pero en el caso del bariátrico, ¿cómo se bebe esos 8 de vasos de agua hacia ahí ya hay una condición. Entonces, por eso digo que es importante el tipo de cirugía que haya escogido ese paciente con su médico. Nosotros tenemos que tener esa información para saber abordar el paciente y dirigirlo. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que se han hecho bariátrica, ya se han hecho cirugías, y hablando en el punto de vista estético, tú le indicas todo lo que tiene que usar. Tómate, uno le manda, toma el agua de esta manera, uno lo enseña a tomarse el agua porque no pueden bebérsela toda de un sopetón. Claro. Y se quejan mucho de la flacidez de la cara, de los brazos. En el tema de la cara, hay unos que no quieren hacerse cirugías plásticas, que no quieren estirarse. Entonces, nosotros, como dermatólogas,
tenemos diferentes opciones que se le pueden ofrecer a ese paciente para tener el resultado que ellos buscan, sabiendo que cada elección tiene una limitante, que no es que vamos a vernos de 15 años, ¿verdad? Cuando tomamos la decisión y ya nos sometemos a esa bariátrica, doctor, ¿cómo se llama la que la gente cuando lo operan le sacan como un pedazo y parece como una media? Esa de que cuelgan ahora en Navidad. En Navidad. Esa es la manga gástrica. Esa es la que se corta y se saca ese pedazo. Se saca un segmento de estómago que parece una media luna. Sí. Hay quienes dicen que parece un guineo, pero esa es la manga gástrica. El segmento se corta todo lo que es la curvatura mayor del estómago. ¿Puede atender un paciente, doctora, a nivel de dermatología post-bariátrico mucho estrés que se le enferme la piel? Claro que sí. Por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Toda cirugía, todo procedimiento que se realice a un paciente o cualquier enfermedad que tenga un paciente puede afectarse y puede reflejarse a nivel de la piel. ¿Cuáles serían esas muestras de que el estrés que estoy manejando está enfermando mi piel? ¿Cuáles serían las muestras? ¿Que tengo manchas negras, manchas rojas? Son muchas. Por ejemplo, un paciente que padece de dermatitis seborreica, lo que comúnmente le decimos caspa. Normalmente, los pacientes de dermatitis seborreica tienen brotes y tienen momentos en el cual está controlado. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que un paciente se somete a un procedimiento quirúrgico, como es un momento de estrés, entonces comienza a producir más caspa y el paciente se cuestiona muchísimas veces. También el paciente puede sentir picazón en el cuerpo, que es a lo que le decimos prurito. Son muchas las manifestaciones que puede desencadenarse por el estrés. Claro. Y la razón viene desde el principio, desde que una persona, o sea, un bebé, se forma en la barriga de su mamá, que es el embrión. La conexión que hay entre el cerebro y la piel es desde ahí, desde ese origen. ¿Por qué? Porque ambos órganos se originan de la misma capa germinativa, que es el ectodermo. Entonces, de ahí viene la relación de que todo lo que tenemos en nuestra mente, las preocupaciones, el estrés, la ansiedad, todo eso se refleja en la piel. También un paciente que, por ejemplo, nunca había tenido acné o que tenía antecedentes de acné, puede volver a tener brotes de acné por estrés. También puede generar vitíligo, pero ya el vitíligo es más que nada como un factor inmunológico, no es tanto como por una cirugía. Por el estrés. Exacto. Entonces, por eso es importante, el doctor ahorita mencionaba, el factor psicológico que tiene que tener un paciente para someterse a ese tipo de cirugías. Doctora, usted dijo prurito, lo que conocemos como una raquiñita. Una raquiñita. Exacto. Se puede hacer un programa entero. De raquiña. De prurito. De prurito. Un programa completo de prurito. No, doctor, para que la gente... Raquiña. Para que la gente entienda. Raquiña. Pero comúnmente nosotros decimos así, porque popularmente nadie dice que tengo prurito. No. Eso dicen ustedes los médicos. A mí me pica, me raca, tengo raquiña. Una raquiña. Entonces, esa picazón, ese dolor tiene múltiples razones. Puede ser no solamente por el estrés, puede ser por cualquier una patología diferente. Claro, hay muchísimas enfermedades. De hecho, yo siempre, la doctora Judith sabe y que es como un lenguaje entre todos los dermatólogos. La piel es como el reflejo del alma y del cuerpo. Y yo agrego, es el vestido con el que nacemos. Exactamente. Filosofía. Porque aquí vamos a filosofar, los dermatólogos somos poetas. Poesía dermatológica. La piel es el vestido con el que nacemos, y en ese es en el que tenemos que invertir. Como nacemos con eso, hay patologías genética hereditaria. Claro. Sí. O sea, que vienen conmigo. Yo nací con este paquete, que a los 25 años tengo tal cosa. Bueno, realmente lo de la genética, claro está, pero también hay ciertas enfermedades que, aparte de ser genéticas, juegan un factor muy importante, los factores ambientales. Entonces, no es que necesariamente una persona, mi mamá tuvo psoriasis, yo voy a tener psoriasis. En mi familia hay historial de tener vitiligo, yo voy a tener a los 25 vitiligo. No necesariamente es así. Tiene que haber varios factores externos. Y obviamente que haya un desencadenante primario para tener esa condición. Exactamente. Y, por ejemplo, algo que escuchamos una vez que se puso muy famoso aquí en el país localmente, cuando el expresidente Danilo Medina salió fuera del país. No entendí por qué contó dermatólogo en el país, pero bueno.
y fue diagnosticado con una dermatitis por contacto. Ah, bueno, ya ese es otro tema. Sí, Pero pareciera que fuera como por estrés. O Sí, sea, no. la característica de la dermatitis por contacto es por estrés, es una patología, es una enfermedad de la piel. No. La dermatitis por contacto es, como lo dice su palabra, ¿verdad? Es contacto. Ese paciente tiene una sensibilidad especial a ese alergeno o esa cosa que le produce la alergia, que cuando lo toca le produce la alergia. Entiéndase, por ejemplo, un anillo que tiene níquel, que es un material, un mineral. En la formación tiene níquel. Y tú compras un anillo de oro, pero ese anillo te está dando alergia. Cuando tú investigas, no es puramente oro 100%. Exacto. Entonces, eso te produce una dermatitis de contacto, que se trata con las cremas de lugar, pero evidentemente no puedes volverte a poner ese anillo. No, y hay otros también agentes, son muchos los agentes. Por ejemplo, tintes. Es muy frecuente que pase lo siguiente. Doctora, pero yo siempre me ponía ese tinte y de repente me lo volví a poner y ya me produjo esta alergia. ¿Usted está seguro que pudo haber sido el tinte? Y la verdad es que sí, porque está la dermatitis por contacto alérgica y la dermatitis por contacto irritativa, que es la que se da más por el níquel. Y la fantasía que uno usa. Las prendas. Pero está, por ejemplo, lo de los tintes, que es una respuesta de hipersensibilidad retrasada. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no necesariamente tiene que presentar la alergia la primera vez que se exponga al alérgeno. En el caso de la que es la dermatitis por contacto alérgica. O sea, hablar de dermatitis por contacto alérgico, o sea, dermatitis por contacto es un tema bastante amplio. Es muy amplio. Y que realmente hay que tomar solamente un programa para eso. No, Okay. Y ahora se me ocurren las alergias por alimentos. Por ejemplo, Claro, una persona que sea alérgica a los mariscos, a los mariscos en sentido, no a los pescados, sino a todo aquello que tiene crustáceos, concha, a los crustáceos. La reacción a la piel es impresionante. Sí. La manifestación Y hasta se muere el paciente. Sí, claro. Se Sí, muere. claro. Pero hablando de las alergias también, muchas veces esas alergias alimentarias se manifiestan en la cara exclusivamente. Entiéndase, por ejemplo, no podemos decir que la rosácea sea una dermatitis de contacto, No. pero cuando un paciente, por ejemplo, come cosas muy calientes, ciertos vinos, Picantes. comidas muy picantes, muy condimentadas, de repente tú lo ves, sobre todo esa gente que son muy blancas, se le ve en la cara ese rash. Ese rojo. No, tú eres blanca, pero eres muy linda. Y no hay que sean feos los ojos. La bebé mire en el espejo. No, tú estás perfecta. Pero sí le sale ese enrojecimiento en los cachetes de la cara, vamos a decirle Sí, así, que viene acompañado de otras cositas y es muy incómodo para el paciente. Es bueno que vayan en donde el especialista, y por lo regular lo tratan tan mal algunas esteticistas, vamos a decir así. Pero ya ese es otro tema. Hay algo que yo quisiera aprovechar, Raiza, aprovechando Claro que sí. están aquí estas dos profesoras de dermatología, y además de lindas las dos. Claro. Una cosa que nos preocupa muchísimo a nosotros, los cirujanos, que nos preocupa enormemente, es la formación de queloides. Sí. En los pacientes postquirúrgicos, esa es una de las complicaciones que diríamos no grave, pero desde el punto de vista estético es de las más complicadas. Claro. Sobre todo en las cirugías que se hacen en cuello superior. En cuello inferior, las tiroidectomías, etcétera, etcétera. Entonces, si yo sé que el paciente hace queloide, ustedes como dermatólogos, o sea, yo se las interconsulto a ustedes antes de operarla, ¿qué podemos hacer para disminuir esa posibilidad? Son muchas las posibilidades que se pueden utilizar una vez el paciente genere queloide. El queloide es una cicatriz hipertrófica. Gruesa. Son dos diferentes. conceptos diferentes. Son Por ejemplo, diferentes. el queloide es, más que nada, viola los límites de la lesión. Es grande y tiene una predisposición, por ejemplo, por raza. Las personas morenitas, Nosotros los dominicanos, que somos todos mestizos. Exactamente, que Menos Raiza. todos estamos mezclados, sí, porque esta mujer es blanca. Doctor, si yo le enseño la fotografía de mi abuela, la mamá de mi papá, usted va a pensar que ella no es mi abuela. ¿Por qué? Pues entonces eres dominicana. Tú eres dominicana, entonces sí. Tú eres mestiza. Pero Así entonces que para que ya- usted lo sepa, doctor. Prosiguiendo con el tema de esto de lo de los queloides y las cicatrices hipertróficas. El queloide tiene una predisposición racial.
La cicatriz hipertrófica no necesariamente. La cicatriz hipertrófica se caracteriza porque respeta los límites de la lesión y son prevenibles dependiendo de cómo se opere, o sea, la cicatriz, cómo quede la cirugía. Si se hace en la forma de las líneas de tensión de la piel. Y desde el punto de vista visual, por ejemplo, la cicatriz que sobrepasa el contorno cutáneo, que cuando tú pasas la mano siente como un policía acostado, ¿ese es un queloide o una cicatriz hipertrófica? Ese es un queloide. Ese es un queloide. Bueno, Exacto. hay cirugías que cuando quedan las cicatrices parecen como si tuvieran un 100 pie encima. Exacto. Eso. Sobre todo las cirugías estéticas que tienen que ver con la abdominoplastía. Vamos a hacer una pausa porque esto se ha ido como a más. Sin lugar a dudas, de hablar con expertos profesionales es una maravilla y solo usted puede estar conectado con este espacio, la receta médica de la Z, los viernes de salud y belleza. Grandes profesionales, porque esta es la Universidad de la Ciencia y de la Salud, Z101. Ya regresamos.